Hola mis panas, ¿cómo están? Espero que bien. Como sabrán, estuve ausente por motivos académicos, sin embargo, trataré de tener constancia para traerles contenido. A petición de unos pocos seguidores, he decidido iniciar una sección de relatos y sucesos ocurridos en Venezuela. Sin embargo, a futuro quizás abarquemos otros países, temas y sucesos. También puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de algunas cosas. Sin más nada que decir, empecemos con las anécdotas. Como una semana antes de irme de Venezuela, en febrero del 2023, estaba en el mercado Las Pulgas, de Maracaibo, vi como cerca de la estación caminaba un hombre alto, se nota que habrá sido muy apuesto en su juventud, completamente sin prendas, sucio de tierra, arrojándole su excremento a la gente, algunos corrían, otros le tiraban piedras y muchos riéndose de tal precariedad, fue horrible. Hace un par de meses se destapó una banda que vendía y traficaba a menores también en Las Pulgas, Maracaibo. Mi padre trabajó en el INSES, de Maracaibo, había una chica que era novia de un supervisor súper joven. La chica fue aprendiz e hizo la pasantía allí, ella hablaba feo el inglés, pero como estaba metida allí pues quisieron ponerla de profesora de inglés por un tiempo. Vi una pequeña práctica para entrar a trabajar con ella, me enteré poco luego de irme, que por allí en el 2020, la capturaron por traficar menores, me enteré por mi padre, ella llamó al instituto y a su exnovio para que la ayudaran pero la organización se desentendió, por allí hay alguna foto de ella en el instituto y también de ella detenida. También hay una noticia del 2020, algo de un chico súper joven, alrededor de unos 20, que lo metieron de profesor en un programa INSES de Maracaibo para chicos que estaban retomando su bachillerato, ya luego de haber abandonado las clases, el chico se enamoró de una joven que no lo quería, él la terminó rociándola con gasolina y yéndose de este mundo. Una vez en 2018, iba caminando por el Boulevard de Sabana Grande a las 8 de la mañana camino a mi trabajo, y una muchacha joven empezó a quitarse sus prendas mientras caminaba. Quedó completamente sin prendas y caminaba como si nada, y la policía que andaba por ahí lo que hacía era reírse. Nunca supe qué pasó ahí, probablemente estaba bajo efectos de sustancias o algo. No es una historia turbia, pero nadie me cree cuando la cuento. Caracas tuvo a su propio Jack el Destripador entre el año 2014 y el año 2017. Recién estaba empezando las pasantías como periodista en aquella época, me tocó visitar la morgue de Bellomonte, en Caracas, tantas veces que ya ni la cédula me pedían para entrar. Buscando información en los archivos de uso público, algo que pudiera ayudarme en mi tesis, acabé hablando con un grupo de forenses que me explicaron, mostraron y detallaron cómo al menos 38 personas fueron brutalmente ejecutadas, marcas de violencia previa al deceso, seguido del desprendimiento de diferentes extremidades, nunca la misma, en carácter post-mortem. Las imágenes de los cuerpos y las autopsias fueron tan intensas que no pude dormir en semanas, no es de extrañar que le perdiera el asco tiempo después ya en ejercicio de la carrera, después de ver tanta maldad. Mi pregunta más importante para este grupo era esa prueba definitiva que vinculara a las víctimas, el modus operandi del asesino y que los convencía de que fuera la misma persona. Su respuesta fue basada en el carácter quirúrgico de las mutilaciones, mientras que la violencia previa al deceso siempre era desproporcionada. Se tenía la hipótesis de que el asesino conocía a las víctimas, todos hombres adultos, víctima menor de 23 y mayor de 45, antecedentes mixtos entre ellos pero todos de bajos recursos por información obtenida después. Ajuste de cuentas, una venganza personal, cobro de deudas, la realidad es que esta entidad, este asesino, sencillamente desapareció cuando cuerpos con esa descripción dejaron de llegar a la morgue, aproximadamente un año antes de que empezara mi investigación particular. El caso quedó frío como dicen. La información vino de perlas para mi ensayo de tesis pero, a veces pienso en ese tipo, pienso en Jack como acabamos diciéndole, a falta de una cara que ponerle, falta de testigos, falta de muchas cosas, fue realmente aterrador en aquella época, pero a sol de hoy, ya no hay muchas cosas que puedan asustarme. Soy de Yaracuy, entre el año 2018 y 2019 estaba caminando por una de las calles principales de mi ciudad.
y en una esquina estaba un restaurante famoso acá. Allí suelen sacar grandes bolsas de basura y la dejan en una parte de su esquina en la acera. Pues cuando estaba caminando por ahí vi como una familia entera estaba comiendo de esas bolsas de basura. Un hombre, una mujer y 2 niños pequeños de no más de 4 años. Estaban mugrientos y casi en harapos. Comían desesperados, pero en serio, desesperados casi como zombies cuando atrapan a una víctima. Los recuerdo perfectamente, es algo que jamás voy a olvidar, nunca los volví a ver por ahí. Pero fue demasiado impactante para mí. Sé que publiqué una vez más, pero quería pasar por acá. En la época de 2018, cuando la cuestión se estaba medianamente equilibrando, yo estudiaba en la universidad a nada de graduarme, era el año 2016, en mi universidad no fue tan difícil, porque el rector era chavista y no nos complicó tanto la comida, de verdad, se comía mejor ahí que en casa. El cuento es que estábamos con un pana, yéndonos para nuestras casas y pasamos por una secundaria, de la nada me percaté que un chico, literalmente entró a robarse unas frutas, no se veía mal portado. Salieron como 5 personas entre ese montón de gente con tremendo calor, a caerle a golpes por andar de absuador. Nunca me olvido de ese día que ese chamo estaba todo golpeado, no estaba lleno de líquido rojo, solo se raspó, y entre los 5 que estaban lograron separar todo, obviamente hubo gritos y otras cosas. Sí me acuerdo que pasamos, pero en el fondo, mi amigo se devolvió. Cuando el muchacho estaba lejos del suceso le preguntamos, ¿por qué hizo eso? A lo que el muchacho solo nos dijo, en mi casa estamos pasando trabajo y de verdad me duele todo el cuerpo de los golpes que me dieron. En ese sentido nosotros lo agarramos y lo llevamos cerca de un lugar de ese colegio donde atienden emergencias, ahí explicamos lo que pasó. Bueno, al tiempo nos enteramos porque fuimos de nuevo a ese centro de salud, que se encontraba mejor, los padres no lo regañaron ni nada, porque obviamente estaba golpeado, solo sabíamos que los mismos médicos y psicólogos lo guiaron de nuevo a su vida. Pero bueno, cosas que se acuerdan y no se olvidan, como en una ocasión donde en el apagón nacional, me tocó vivir cuando fuimos a buscar a un amigo a la entrada de un barrio, ese lugar parecía un retén, había gente metiéndose en una alcantarilla para sacar agua cerca de un pozo alumbrándose con los teléfonos, y de verdad que me quedé fue sorprendido con el desmadre que había en esa vaina. Lo más difícil que nos tocó vivir fue el secuestro de un familiar cercano, que básicamente es como un hermano más de la familia. No fue fácil, pero logramos salir de esa. Doy gracias al tiempo porque supimos hacer todo bajo control. En ese sentido yo estaba pequeño y no entendía lo que pasaba, pero sí sentía todo distinto. Aún así siempre logré superar eso con ayuda de psicólogos, y volviendo de nuevo a la rutina de costumbre, que por cierto también me aislaron un tiempo de eso por obvias razones. Sin dar muchos datos, no se lo deseo a nadie y a quien le toque, que busque ayuda con cuerpos de extorsión y secuestro, que para eso están. No tengan miedo, es la salud de ustedes, de los que están haciendo eso para servir, porque genuinamente es difícil y angustiante. Así que no tomen la metáfora balurda del venezolano que es mente cerrada. El psicólogo no es solo escuchar chisme y malgastar plata, es salud que te ayuda a superar esos traumas o episodios poco agradables. Por otro lado, prioricen su salud mental más que otra cosa, se los dice alguien que vivió eso y no es para nada agradable de ver, llorar sin entender qué sucede. Aunque nunca lloré, pero siempre busqué ayuda lo antes posible porque sabía que algo no estaba bien, por muy tapado que se me presentara. Abrazos y paz para todos. Bueno, por ahí en la época entre el 2016 y 2018, yo entrenaba en un gimnasio que al frente tenía un liceo público. Luego de hacer un poco de amistad con unos de ahí, vimos paradas a 3 muchachas de camisa marrón, de cuarto o quinto año. Un pana que tenía un poco más tiempo que yo entrenando, me dice, esas son las 5000, pobres muchachas, y yo no entendí la cosa, hasta que me explicaron que las vigilara y viera cómo separaban carros con los vidrios arriba y las montaban, al rato las volvían a bajar ahí mismo debajo del poste de luz frente al colegio. Las muchachas seguían vestidas de colegialas y yo entrenaba normalmente entre las 6 y las 8 de la noche. Cabe acotar que no tengo idea de cuánto eran 5000 bolívares en ese momento, tal vez era como $1,
$2 o $5, no tengo idea, pero con eso comprabas algo de 2 empanadas y un jugo, o tal vez 1 kilo de harina. Lo cierto es que las muchachas le practicaban orales a gente dentro del carro por 5.000 bolívares y decían: carajo, la situación está ruda, porque eran unas niñas todavía. Todo se acabó cuando agarraron a un concejal chavista con 2 niñas dentro del carro como a las 7 de la noche, obviamente no le dieron visibilidad al caso. El tipo duró preso 3 semanas y actualmente está en Perú. Soy de un pueblo pequeño en el interior del país y todos se conocen. Una Navidad volvimos a casa, tipo 2 o 3 de la madrugada. Nuestra casa tenía un estacionamiento grande y patio alrededor de toda la casa, cabían como 10 carros. Cuando nos bajamos del carro y caminamos hasta la casa, vemos que en la esquina derecha de la casa, donde había un muro, estaba alguien, solo se le veían los ojos, y él hace ruido de un susurro con los labios. Nosotros miramos y nos asustamos, era un muchacho y le pedía a mi papá, casi suplicando, que lo deje pasar la noche en el estacionamiento. Mi papá se negó y lo sacó por el frente de la casa. A los 1 o 2 días, apareció muerto en la calle. No sé por qué siempre pienso en que hubiera sido diferente para él, si mi papá le hubiera dejado dormir en el estacionamiento. Durante la crisis del 2017, a las 2 de la madrugada, se metieron a robar un bus. En la próxima parada, el autobusero arrancó cuando uno de ellos seguía en el autobús, y los pasajeros lo molieron a golpes. Trabajé en sucesos, y uno de los casos que más recuerdo es que de Puente Ayala, la prisión, sacaron a una chama que era novia de un pran en una maleta. Una señora estaba llevando a sus hijos al colegio, por el sector de la zona industrial, más allá de Los Machos. Quien es de Puerto La Cruz, y conoce la ciudad sabe qué zona es, vio como un perro sacaba del monte una mano, así que llamó a la policía. Resulta ser que era una mujer de la Santa María, bien bonita, y su amiga la metió en ese problema, la llevaba los fines de semana, a que ella se vendiera carnalmente al pran. Bueno, la chica se consiguió un novio, al pran no le gustó eso, así que el fin de semana que fue de visita, le hizo todo lo que te puedas imaginar de malo, y después la desprendió de sus extremidades, metió los restos en una maleta y el lunes, la amiga la sacó de prisión para tirarla en ese monte. Recuerdo que era rarísimo todo, porque a donde miraras, o donde pusiera la cámara, había partes del cuerpo que no estaban donde debían estar, y el olor, ni qué decir. Los policías diciendo que le pasó por ser una cualquiera, es algo que también recuerdo. Tan bella Venezuela, y cuidado con quienes llamen amigos. Medio random, pero nunca olvidaré que en 2017, con la escasez grave que había, llegó un punto en que empezó a afectar las carnicerías. Entonces, en más de una ocasión, varios taxistas de la cooperativa de mi zona empezaron a comentar un suceso, el cual supuestamente fue que un señor de otro pueblo fue a comprar costillas. Costillas, hueso rojo y lagarto, era lo que más había en las carnicerías en ese tiempo. No había posta, estaba todo tranquilo, pero al hacer sopa nota algo feo porque los huesos de la costilla eran demasiado delgados, más pequeños, y además, la carne tenía un olor y sabor raro. Se fue a la carnicería con todo y la zambumbia que había hecho, y el dueño se extrañó y hasta se ofendió, porque esa costilla era de un proveedor de confianza. Ambos se pusieron a investigar por aquí y por allá, más que todo por temor de que fuera algún otro animal que no se suele comer o alguna carne tabú. El viejo pensaba que era algún felino mediano o qué sé yo, y el carnicero obviamente no quería perder su negocio por rumores pueblerinos. Resultó que eran costillas humanas. De hecho, desvivieron a una mujer indígena para despostarla entera y todos los carniceros inocentes, y esa fue la carne que le vendieron al pobre viejo. Fue como en el año 2014 o por ahí, desvivieron a un niño en un ritual para hacer santería. Era un niño de 3 años que lo desvivieron torturándolo con planchas de ropa y golpes. Maldita sea, no puedo eliminar esa noticia de mi mente. Fue en uno de los estados del centro del país. Tendría unos 10 años cuando mi familia vivía en Guasdualito, en 2006 aproximadamente. Yo no lo entendía, pero era rutinario que me mudaran de cuarto ciertos días de la semana, e inclusive dormiríamos en casa de la abuela o algún tío. Para mí eran como pijamadas familiares, eso sí, siempre en cuartos que no tuvieran ventanas o acceso a la calle.
Recuerdo que crecí con un primo, que era unos 3 o 4 años mayor que yo, y no estoy seguro si fue un sueño o pasó en realidad, pero una noche nos escabullimos con la curiosidad de saber qué rayos había en la calle durante las noches, que nuestra familia no permitía ni que nos asomáramos en la ventana. Tan solo estábamos en la acera del frente de la casa, cuando una persona, un señor mayor, nos vio y nos dijo: niños, escóndanse ahí y agachen la cabeza. Se refería a unos banquitos que había en la acera. Hicimos tal como instruido y vimos cómo pasó una caravana de al menos 8 vehículos pick-ups, con hombres armados, uniformados y la mayoría encapuchados. Los primeros nos vieron pero no nos prestaron atención, los demás creo que ni notaron nuestra existencia. Resulta que era la guerrilla. Personalmente no me quedan muchos recuerdos de ese pueblo, son recuerdos bloqueados, pero sí que la razón por la que no dormíamos en cuartos con ventanas es porque la guerrilla alumbraba dentro de las casas y se metían a secuestrar gente. En 2007 nos mudamos entre Valencia y Caracas, y desde entonces vivimos tranquilos en la gran burbuja. Por boca de un familiar que es PTJ me contaron una anécdota. Por el 2012, resulta que unos guardias nacionales iban custodiando una gandola por unas vías alternas, allá por la frontera entre Venezuela y Colombia. La PTJ ya sabía que traía ese cargamento, así que los interceptaron para revisarlos, pero los guardias se pusieron necios, que no se dejaban requisar. Y ahí empezó el problema. Entonces dijeron los de la guardia: bueno, vamos para una base del ejército para hacer la vaina como es, allá nos revisan. Y fueron todos para allá. Pero hay una norma o una política, que dice que cuando un cuerpo entra a la base de otro, tiene que desarmarse o entrar desarmados. Total, los PTJs entregaron las armas, entraron confiados, y ahí mismo los guardias les cayeron a golpes, los esposaron y los metieron presos, según porque los habían agarrado transportando estupefacientes. Cuando en realidad era al revés, eso fue un problema entre instituciones, pero esas cosas no salen a la luz ni en los medios. Todo quedó tapado. Lo que sí se decía era que esa carga, supuestamente, era de un político alto cargo del chavismo. Ni idea cómo terminó eso. Yendo al colegio, fue en 3er grado. Un amigo mío llegó a encontrar un torso en una bolsa de basura, él vio una sustancia roja y pues le entró la curiosidad, cuando llegó él le dijo a la profesora, y ella nos dijo algo a nosotros, no dijo nombre del alumno, pero él después nos contó, lo raro es que la profesora nos dijo, que si nos encontramos un cuerpo, no debíamos decir nada a nadie. Luego de eso al llegar a casa mi amigo le dijo a sus papás, ellos llamaron a la policía y denunciaron. Jamás se supo de quién era el torso. Esta anécdota no la viví yo, la vivieron mi mamá, mi tío y mi prima. En junio del 2012 desvivieron a mi abuelo para robarle un reloj que llevaba puesto. Mientras él esperaba el metrobús a las 5 de la mañana, un malviviente le pegó en la cabeza lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente. Entró a Rescarbenchua un lunes a las 7 de la mañana y salió el sábado en la madrugada en una furgoneta del Senamex directo a la morgue de Bellomonte. Ese mismo día mi madre, junto con su hermano y la hija de su hermano, mi prima, fueron a la morgue para hacer el reconocimiento del cadáver. No está de más mencionar lo patético, grotesco y deprimente de estar en semejante sitio. Gente con la mirada devastada, olor a putrefacción, y sobre todo, la forma en la que los trabajadores maniobraban los cuerpos. A mi abuelo lo tiraron como un saco de papas a una pila de otros cadáveres con etiquetas, él fue el número 87, lo que significa que él era el cuerpo número 87 que llegaba ese día a la morgue. Sobra decir que mi madre gritó como nunca al ver semejante escena de deshumanización. Por otro lado, mientras mi tío estaba haciendo la fila para el reconocimiento en el sótano del edificio, otra furgoneta llegó repleta de cadáveres, solo que al bajar la rampa tuvo un desperfecto con el frenaje y al parecer la puerta del depósito, nevera o congelador del vehículo no estaba bien sellada, y por gravedad todo ese montón de fallecidos salieron del vehículo cayendo en la rampa, donde estaba mi tío haciendo fila. Según lo que escuché en aquel momento por parte de mi madre y mi prima, fue que entre esos cadáveres que cayeron, habían algunos que estaban en cuerpos enteros y otros que no, así que no es muy difícil suponer que alguna mano, pierna, brazo o cabeza debió de haber rodado por ahí, para horror y devastación de las familias que allí estaban. Reflexionando un poco al respecto, más que ser algo turbio, que lo es, también es deprimente. Considerar que una persona que amas sea reducida a un número y que sea tratada con tanta indiferencia entre tantos otros individuos que sufrieron el mismo destino, deja mucho en qué pensar sobre cómo hemos perdido en Venezuela algo tan básico y valioso como lo es el tener un sentido de humanidad.
La gente que trabaja en las ONG saben sus cuentos. A mí, por ejemplo, me han contado de la cantidad de tíos y abuelos que tocan a las menores de la familia, que ya es algo recurrente, a veces las embarazan a los 12 o 13 años. Madres vendiendo a sus hijas también es bien recurrente. Lo más turbio no es que pase, sino lo recurrente que es. Creo que lo más turbio que viví fue a nivel espiritual, cuando un vagabundo empezó a hablar en hebreo, y juro que se veía que era alguien pobre, desdichado, que no había estudiado eso en su vida, esa lengua, y que luego resultase que estaba presuntamente poseído. Soy creyente, pero me cuesta al mismo tiempo pensar que eso fue real. En una temporada entre el 2015 y 2019. En que se decía que la mayoría de los que se enlista en las fuerzas, son resentidos y atormentados, vaya sorpresa, pero que más atormentados, drogadictos, gente en deuda con pranes, gente que no tenía dónde caer muerto, homosexuales. Este último es importante, era tanto así que tenían que limpiar el techo de las barracas cada mes. ¿Por qué? Porque había un gran número de autofallecidos a la primera que agarraban un rifle, hacían la de chaqueta metálica y decoraban el techo con sus sesos. Tocamientos y abusos entre soldados rasos es común. Con 14 años unos 7 hombres se metieron a mi casa a robar, armados y con toda la libertad de saquear mi casa por 40 minutos. Se llevaron mi Play 2, mi dinero, mi teléfono, el primer Android que me había regalado en mi vida, todo mientras se llevaron a mi mamá con una pistola en la cabeza para que ella les dijera dónde estaban todas las cosas, mientras mi hermana, de 10 años, mi papá y yo, estábamos encerrados en mi cuarto esperando a que todo pasara. Mi abuelo analfabeto falleció llorando y pidiendo disculpas a sus hijos por no dejarles nada de herencia, más que algunas reses y un ranchito. La razón: Chávez. Mi mamá, al ser la única de 7 hermanos que estudió, pudo sacar adelante las tierras de mi abuelo, que si bien eran humildes se podían trabajar. Logró una buena producción de patilla y leche que vendía a queseras. En el año 2006 o 2007 Chávez las expropió y hasta el día de hoy siguen abandonadas. Según Chávez éramos oligarcas, capitalistas. Mi mamá nunca logró recuperarse económicamente de eso. Mi abuelo murió pobre, sin saber leer y escribir, en pleno apagón. Al menos pudimos complacerle con un pescado frito su último día de vida. No sé cómo describirles la escena tan dolorosa de ver a un señor de 99 años sin poder moverse apretando mi mano y llorando pidiendo perdón por algo que no era su culpa. Maldigo a Chávez todos los días de mi vida. Cuando me secuestraron 3 días, y los secuestradores dieron a entender que varios de ellos eran de la policía, además de ver cómo casi desviven a mi hermano. Cuando un policía me robó el teléfono, cuando vi que le quitaron la vida a un estudiante por protestar, y todos los abusos de poder que pasaron después de eso en cada protesta, las 17 veces que me intentaron robar, las peleas constantes en mi casa, debido a la escasez de alimentos, tener que hacer colas larguísimas por número de cédula, tener que rendir la comida, ver anaqueles vacíos, etc., el apagón nacional. Estaba en mi último año de universidad, un periodo muy terrible para mi existencia porque mis abuelos, las personas que me vieron crecer, que me formaron, habían fallecido. Uno atrás del otro. Nunca olvidaré las últimas palabras que mi abuela le dedicó a mi abuelo. Yo me tengo que quedar aquí para ver que no te devuelvas, dijo entre lágrimas y risas en su lecho de muerte. Sea por ironía o el destino, él se fue con una gran sonrisa, y mi abuela partió con su rostro impoluto, digna, fuerte. Me disculpo, me he desviado del tema. No había pasado ni un mes, estaba realmente devastada. A más colmo, mi vida sentimental tenía otra cantidad de problemas, compromisos sociales, profesores intensos, la pasantía en el periódico, traumante. En lo absoluto, pero todo eso me hizo bajar la guardia. En una mañana cualquiera, llegando al estacionamiento de la universidad, 2 individuos me abordan, me ponen una bolsa en la cabeza y me atan. Efectivamente, fui secuestrada. Aún veo en mi cabeza todo el suceso de lo más normal, principalmente porque no fue excepcionalmente traumático. Es decir, estaba en un estado donde no iba a rogar, no iba a negociar. Estaba sola, la última de mi especie, por así decirlo. No habría nadie que le importara mi pérdida o desaparición. Incluso consideré la dichosa oportunidad de estar nuevamente con ellos, con mis abuelos. La vida no es así de buena.
Recuperé la conciencia, atada a una silla de plástico barato, en un galpón o taller mecánico. El baño lo tenía cerca, una no olvida una peste así, ni a los distinguidos ciudadanos que me veían como carne fresca, lista para devorar. Mi mente hizo clic, me hizo reflexionar, y fue como si mi abuela del más allá me hubiera hecho la pregunta en persona con su acento gallego. Mira mijita, 10 años de entrenamiento para que esta cuerda de animales te sometan. Hasta pude sentir su mirada juiciosa, que ya era motivación suficiente. Para hacer el cuento corto y no entrar en muchos detalles, digamos que ya tenía algo de práctica, o la teoría, mejor dicho, en situaciones así, por lo que escaparme antes de que pudieran materializarse todas esas promesas de todo lo que me iban a hacer no fue particularmente complicado, menos aún cuando nadie me vigilaba. Hasta el momento me había mantenido cuerda a todo el asunto, relativamente, pero en mi proceso de escape, había una oficina, en la que encontré fotos, nombres, documentos. Habían imágenes de mujeres, niños, tenían marcas de precio, direcciones, discos DVDs, también información de esos animales. Aún a sol de hoy me es indescriptible la experiencia. Soy yo, una loca sin remedio, viciosa y sin corazón, pero ¿cuántos inocentes no habían en esos archivos? ¿Por cuánto tiempo habrán hecho todo eso? Como es evidente, pude escapar sin mayores problemas, pero nunca he dejado de pensar en ello, en toda esa cadena de gente malvada y perversa. En todas esas vidas, ahora extintas, dediqué un tiempo considerable a buscar toda la información posible de esas personas, los cuales nunca aparecieron. Siempre los esperé, lista, a que tocaran mi puerta. Los estaba esperando. Pero, nunca aparecieron. Entregué mi información a las autoridades junto a mi respectiva denuncia. Resulta que ese taller o galpón convenientemente se había quemado hasta los cimientos. Siempre me pareció de lo más extraño, pero dentro de mí, sabía que no iban a volver. Durante unos meses hubo una ola de enfermedades de estómago en mi ciudad. De repente, casi todo el mundo tenía síntomas severos como vómito, náusea, diarrea, todo eso. Recuerdo que en el colegio los profesores empezaron a decir que era una bacteria que andaba por el aire y que iba a pasar solo. Como la enfermedad persistía, empezaron a investigar y resulta que alguien había desvivido a un sujeto y lo habían tirado en el tanque de agua potable de la ciudad. Naturalmente todo el mundo que bebió agua sin hervir se enfermó por haber bebido un cóctel de cadáver. Gracioso porque incluso antes de eso, yo no le tenía mucha confianza al agua potable sin hervir, así que siempre la hervía, toda mi familia y amigos se enfermaron menos yo. Después de eso los profesores empezaron a enseñarnos a hervir el agua e identificar sabores extraños. No estoy segura de que sea súper turbio, pero me sigue pareciendo insólito que algo así haya pasado. Cuando tenía 14 años me molesté por una discusión. Le pegué a una pared y me partí la mano, me llevaron al hospital a eso de las 8 de la noche. Cuando llegué después de esperar 6 horas en un CDI, me dijeron que me podían atender. Luego de eso me inyectaron anestesia en la mano. Ahí es donde llega un sujeto que se cayó de la moto y estaba grave, literalmente no tenía cara, así que lo atendieron primero. Luego de 3 horas cuando pudieron volver, ya se me había acabado el efecto de la anestesia en la mano y me lo tenían que poner otra vez. El problema era que no había más anestesia y no les llegaba más hasta dentro de 5 días, entonces me dijeron que podía esperar 5 días o también podían operarme sin anestesia. Ahí agarré aire y dije que me operaran, para no pasar por todo eso otra vez. Bueno, me operaron, me pusieron 4 alambres con un taladro quirúrgico en los últimos 3 huesos de la mano, y la verdad no creo volver a sentir tanto dolor como el de ese momento. Ah, y como no habían rayos X, tuvieron que operarme a ciegas, tuvieron que sacar y meter los alambres varias veces hasta que sintieran que quedó bien para ponerme el yeso. Llegué a las 2 de la tarde a mi casa, y hasta ahora tengo los huesos de la mano deformes. En Venezuela me crié en un barrio peligroso, pero peligroso de verdad. Quien es de Valencia y le nombro el barrio sabrá de cuál le hablo.
Vi cosas de cosas, uno acá contó cómo lo confundieron con uno que iban a desvivir y eso era común en el barrio. De hecho, en una oportunidad el hijo de un albañil que trabajaba en casa estaba batiendo una pega y él me dice que un tipo se le quedaba viendo, después de un rato avanza y se ríe. El chamo cuenta que el tipo le dijo algo como: mano, de verdad pensé que eras un impostor, tenía rato viendo y no estaba seguro, pero bueno yo seguí, pero si hubiera portado mi armamento te hubiera quebrado de una. También, un conocido estaba bebiendo con unos amigos al frente de una licorería, pasó una moto con dos sujetos que se le quedaron viendo. Él lo que dijo es que estaban raros. La moto da la vuelta y se lanza el de atrás. Él en ese momento se decide si correr a la vereda o meterse debajo del carro, se metió debajo del carro, el ladrón le dio 6 disparos entre espalda, pierna y brazos. Él escucha como el sujeto dice: está listo, vámonos. Se salvó de milagro. Hace años en el pueblo donde vivía, tenía un amigo que había perdido a su abuela, que era una especie de matriarca en esa familia. Resulta que un día fuimos a buscarlo para jugar, salió corriendo y nos decía que nos fuéramos. Su mamá dentro de la casa gritaba y se escuchaba un forcejeo. Al final terminó contándonos junto con su hermana, que su papá y un tío estaban tratando de embarazar a la mamá para que reencarnara la abuela en ese bebé. Fue super creepy la vaina. Sin duda mi experiencia más turbia es cuando volvía de la universidad. Justo pasan 2 tipos en una moto, y el de atrás se me queda viendo, le dice algo a su compañero, se devuelven pero yo pensé que me robarían, un atraco como suele pasar. Para mi sorpresa cuando el tipo se baja, saca su arma de fuego y la acciona, pegó en la pared, se acercó esta vez para tenerme en mejor rango de tiro, y el de atrás le grita: él no es. El tipo armado voltea y dice: ¿seguro? No es al que buscamos. El tipo me dice: disculpa hermano, no es contigo el problema. Se fueron luego de eso. Las piernas me quedaron aguadas, no podía pararme, estaba temblando feo. O sea, por muy poco me dejaban desvivido equivocadamente. Pocos meses de eso decidí irme de Venezuela. Mi familia y yo perdimos nuestra casa familiar a manos de delincuentes juveniles, la policía les hizo eco de nuestra denuncia, tenía 15 años en ese entonces y no estábamos en nada que lo ameritara. Simplemente pasó por capricho de delincuentes, tuvimos que huir a las 4 de la madrugada ese día o nos desvivían a todos, literalmente, nadie de mi familia fue asesinada, por lo menos, a diferencia de otros casos cerca en los que eso sí pasó. Pero aún tengo pesadillas de eso a pesar de que pasó hace 9 años. La razón principal por la que quiero irme del país es que quiero irme a vivir a algún lugar en el que tenga garantías de que eso nunca más me pase. Ok, voy a compartir algo de lo que me sigo acordando vívidamente a día de hoy. Creo que tenía unos 8 o 10 años e iba con mi mamá y mi hermana de camino a casa de una tía a visitarla. Pero un par de cuadras antes, nos encontramos a mi prima, por lo que nos quedamos en esa esquina un rato mientras ellas hablaban. Precisamente al otro lado de la calle quedaba una parada de autobuses y se estaban quedando unas personas, entre esas personas estaba una viejita bastante mayor, tal vez de unos 80 años, que se baja en la parada. Y al contrario del resto de personas, esta empieza a caminar al otro lado de la calle frente al mismo bus que la había dejado, luego volteé a prestarle atención a la conversación de mi mamá y mi prima. Pero en eso escucho un ruido que nunca se me va a olvidar. Ese autobús pasándole todas las ruedas por encima a la señora que acababa de ver hace un par de segundos, alcancé a ver cómo el autobús rebotaba pasándole por encima mientras esta daba vueltas y se bañaba en líquido rojo, el sonido del esqueleto de la señora rompiéndose, no sé cómo describirlo, por supuesto empezaron los gritos de las personas en el lugar. El chofer del bus se bajó, la levantó y se la llevó, vi como esa señora en cuestión de unos pocos segundos perdió la vida. Es una lástima que la señora no se esperara ese par de segundos a que el bus arrancara, y ella pudiera cruzar la calle, por supuesto el señor no iba a ver a una señora tan pequeña pasando enfrente completamente pegada al bus, desde ese momento siempre se me quedó el trauma de no pasar frente a los buses en las paradas. Estaba en la calle esperando en la parada de autobús, quizás a 200 metros adelante frente a la entrada de un banco. Un señor mayor esperaba en la vereda, que estaba medio cubierta por un balcón. Me subí al autobús, y cuando el autobús arranca el balcón íntegro se cae encima del señor.
A mis 6 años más o menos, estaba jugando en un pasillo del edificio en el cual vivía. Vi una sombra, como un saco, caer hacia abajo. Alguien se había quitado la vida. Al profesor de química, se lo llevó la policía esposado. Según, cargos de abuso a menores. Y sí, siempre me pareció que había algo raro ahí con un grupo de estudiantes. Pero realmente son cosas que uno podría ver en otras partes del mundo, no son exclusivas de Venezuela. Cuando tenía 17 salía con una chama y me invitó para una reunión con sus amigos en la terraza de un edificio. Cuando estoy mirando las casas, y todo lo demás hacia abajo, veo que había como una edificación en lo oscuro, se veía algo abandonada. Al rato que veo, el foco de un balcón que tenía el edificio estaba prendido y habían como 3 personas sentadas en el piso. No le presté mucha atención, hasta que luego vimos que había una muchacha aparentemente embarazada, estaba acostada en el piso con 4 o 5 personas arrodilladas en cada lado, como poniéndole las manos encima o algo así. No se veía bien por lo lejos que estaba, la mujer estaba quieta mientras le hacían lo que sea que fuera que le estaban haciendo por unos minutos. A lo que se dieron cuenta que los estábamos viendo, se metieron lentamente hacia adentro y se apagó la luz. Suena cliché, pero creo que simplemente era gente intentando hacer brujería, o santeros haciendo de las suyas, pero nunca había visto algo así de raro. Lo más malo que me llegó a suceder es que un día iba tarde a clases en la Universidad de Oriente por la mañana, cuando voy bajando del bus esperando que me dejen entrar por lo tarde que llegué, me acerqué a uno de los edificios, veo a algunas personas correr hacia donde nos dejó el bus. Se acercan al bus y dicen que están robando sujetos armados en los edificios más alejados. Yo no lo pensé 2 veces, di media vuelta y me fui en el mismo bus que llegué. Me dije, yo no voy a arriesgarme por una clase o profesor, es lo que pensé como excusa si me decían algo. Al final le robaron a varios salones 3 sujetos, salones llenos de gente, se robaron muchos teléfonos y pertenencias. Eso fue en aquellos días cuando la migración en masa no había comenzado. No sé si sea paranormal, pero esto fue cuando estaba en 4º año. Era una tarde en el colegio, estábamos mi grupito de siempre en la biblioteca, y sacamos una ouija, no recuerdo bien a quién llamamos, creo que fue a un familiar ya fallecido de alguien del grupo, pero el hecho es que comenzamos a preguntar por él con la tablita. Recuerdo que entramos a la biblioteca como a las 3 de la tarde, no recuerdo qué hora era. Varios libros desde un estante se cayeron, fuimos a mirar y no encontramos nada, pero no solo no encontramos nada sino que no encontramos a nadie, la biblioteca estaba sola, entre comentarios comenzamos a asustarnos mucho, queríamos irnos pero una amiga dijo que no podíamos irnos así, que teníamos que despedirnos de lo que fuese que estaba en la biblioteca, porque si no podrían pasar cosas malas, creo que se refería a que lo que estaba en la biblioteca nos perseguiría o nos mataría, la verdad no me acuerdo de la explicación pero algo así fue. Estuvimos todo el rato intentando pedirle que se fuera, pero siempre rechazaba la opción, y siempre que rechazaba ocurrían cosas extrañas. Vientos fríos, sonidos de los estantes, lo que más recuerdo, fue una fuerte brisa que tumbó unas hojas desde la recepción e hizo un remolino. Ya casi eran las 5 de la tarde, y entró la bibliotecaria a pedirnos que nos retiráramos, después de dilatar el tiempo, recogimos y nos fuimos. Fue un viernes, recuerdo que mi fin de semana fue sin problemas, pero el lunes una de las compañeras había llegado con un morado en la cara, según se había caído por las escaleras. No le dimos importancia, el martes la chica que había llevado la ouija no había ido, tampoco había ido el miércoles, así que el jueves fuimos a ver qué pasaba. Estuvimos todos esos días hablando del tema, así que llegamos a la conclusión de ir a ver si le pasó algo. Llegamos a su casa y nos abrió la puerta como raro, como tímida, pero nos dejó pasar, al parecer estaba sola, sus papás no estaban desde la semana pasada, al final después de contarnos lo que pensábamos del asunto y las cosas que estaban pasando, decidimos volver a sacar la ouija e intentar pedirle a lo que habíamos llamado el día viernes en la biblioteca se fuera. Lo que más recuerdo es que ella tenía un televisor de los viejos, estos de botones como de switches y con parte trasera, esa televisión se prendía y se apagaba cada vez que pedíamos cosas como "te puedes ir, chao, hasta luego", etc. En un momento también se cayó la bandeja de cubiertos.
Lo más terrorífico fue cuando creímos que algo se metió en el cuerpo de mi amiga, porque comenzó a gritar y a torcerse en el suelo. Recuerdo que todos nos levantamos y salimos corriendo. Yo me fui corriendo y me encerré en el baño, hasta que fueron varios a decir que saliera. Lo último que pasó fue que la chama escribió algo. Para mí siempre fue como despedirse, pero no estoy seguro que haya sido eso. Porque después de eso la respuesta se movió hacia sí. Era como: ¿qué te puedes ir? ¿Me iré contigo? ¿O me puedo ir contigo? Sí, así era como funcionaban las preguntas. Acordamos irnos a dormir todos juntos a la casa de un amigo. Dijimos que era una joda, pero era para estar seguros que no pasaría nada, y así fue, no pasó nada. Comenzamos a ir al colegio, sino hasta que nos avisaron que la chama que había llevado la ouija se había quitado la vida. Todo es muy raro, pero no sé, eso fue lo que pasó, no sé qué ocurrió, no puedo explicar más nada, porque ni yo mismo lo sé. Pero bueno, cada quien con su vida, ni modo. Me bajé de un autobús y un tipo había intentado robar otro bus. Le dieron una paliza, le echaron gasolina y lo prendieron ahí en la parada. Lo que sucede en el helicoide y las casas seguras. Soy iraní, y me asustó la idea de que Chávez envió uranio al régimen islamista de mi país, y agentes del régimen querían secuestrar disidentes iraníes en los Estados Unidos, traerlos a Venezuela antes de traerlos a Irán para desvivirlos. También he escuchado cosas sobre la idea de que el jefe de Putin, en los años 90, estaba involucrado en el narcotráfico de Venezuela hasta antes de Chávez, y esto era una razón por el apoyo de Rusia a Chávez. Probablemente las vainas más turbias estén relacionadas al gobierno, Diosdado, el helicoide, los planes, cárceles y cosas de esa índole. Pero algo muy turbio reciente fue el caso del Gordo Matías. Si no lo conoces, googlea el Gordo Matías. Una vaina como de película de horror. Meses antes de irme del país, ya tengo 10 años afuera, en Sabana Grande en el año 2016. Iba con un amigo caminando en el boulevard, mi amigo se comía algo que se compró y en eso aparece un niño como de 4 años, estaba desnutrido, pidiéndole lo que le quedaba de comida a mi amigo, porque no había comido nada como desde hace 3 días, dicho por el mismo niño. Es uno de los últimos recuerdos que tengo de Venezuela. Ese día no solo mi amigo le dio comida, lo que más nos impactó fue que era la primera vez que veía a una persona pedir comida de una forma tan real que pensábamos que de verdad el niño estaba por fallecer. Desgraciadamente, lo más turbio que me enteré fue que una hija, de la amiga de mi abuela, salía con un sujeto que no se veía de mal vivir ni nada. Se fue a vivir con él y pasaron como 2 años sin que la señora supiera qué pasó con su hija. Entonces un día un vecino la vio en el centro vendiéndose en la calle, el tipo le había sacado los dientes para que no mordiera a los clientes y le había puesto fuego en los ojos para que nunca se pudiera escapar de él. Otro fue que a una vecina de donde vivía le secuestraron a su hija, le extrajeron sus órganos y la dejaron tirada en un monte. Cuando era más joven estábamos afiliados a unos comedores comunitarios. Pero ese día era un domingo y estábamos pasando por ahí, entonces nos dicen que ayudemos a bajar un montón de bolsas de pollo, y nosotros, inocentes, nos aguantamos como 2 horas cargando y trasladando todo ese montón de bolsas. La señora nos dice que eso era para repartirlo en unos días a la gente que recibía comida. Pasan los días y nada, ni rastro de los pollos. Entonces un día, cuando fui a buscar la comida, pregunté qué pasaba con los pollos, sobre los pollos que iban a entregar, y la señora se hizo la loca, diciendo que no había llegado nada. Eso encendió la chispa, la gente empezó a hablar, y la señora, en vez de decir la verdad, empezó a decir que yo y mi hermano éramos unos mentirosos, cuando fuimos nosotros mismos los que bajamos ese cargamento. Lo más arrecho fue que después, estaba por ahí diciendo que nosotros inventábamos cosas, hablándole mal a la gente de nosotros. Y claro, como éramos pequeños no sabíamos cómo defendernos. Anda a saber tú qué hizo esa señora con esos pollos, y cuántas cosas se habrán robado. Fue noticia en Valencia, pero cuando la crisis era muy grave, desvivieron a un sujeto por una deuda de dominó, pero era una deuda muy corta de dinero. Lo loco es que desviven al tipo y se lo comieron. Turbio. Ver a mi mamá llorar porque no teníamos que comer, tenía como 8 años en ese entonces, algo que nunca voy a olvidar. Postdata. Odio el chavismo.
Y bueno chamos, hemos llegado al final del video. Espero les haya entretenido o interesado alguna de las anécdotas. Cabe aclarar que me deben unas disculpas por hacerlo corto. Entre más apoyo a la sección, irá aumentando su duración. De alguna manera, cuando logre recuperar mi equipo de edición, volveré al contenido habitual, con más carga de edición e investigación. Espero les haya gustado. Pueden seguirme en la única red social que poseo por ahora. La dejaré en la descripción. Cuídense.